Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo pensado en ayudar a las personas que estudian matemática general. A continuación vamos a realizar la simplificación de esta expresión algebraica. Lo primero que vamos a observar es que existen algunos términos que se llaman coeficientes, por ejemplo el número 30, el número 8 y el número 14. También existen otros, pero estos son importantes porque tenemos que realizar la descomposición para que nos quede en factores primos. Es decir, vamos a iniciar con el número 30. Si observamos y vamos a tratar de realizar la descomposición del 30 para que nos queden sus factores primos, lo único que vamos a hacer es tratar de obtener la mitad de 30 primero. Esto nos queda 15. Luego tratamos de sacar tercera, es decir, 15 dividido entre 3, y eso nos da 5. Luego dividimos el 5 entre 5 y el resultado es 1. Los factores primos del 30 serían 2 por 3 por 5. Esto lo que quiere decir es que en la expresión anterior, si nosotros vamos a cambiar el 30, lo que vamos a escribir es 2 por 3 por 5 en lugar del número 30. También debemos de factorizar el número 8. Es decir, tomamos el número 8, volvemos a iniciar tratando de sacar mitad, y como todos sabemos 8 dividido entre 2 es igual a 4. Al 4 también lo podemos dividir entre 2, eso nos da 2. El 2 también lo podemos dividir entre 2, y eso nos da como resultado 1. Lo interesante de esta expresión es que el 2 se nos repite 3 veces. En teoría deberíamos de escribir 2 por 2 por 2, pero todos sabemos que cuando tenemos una multiplicación del 2 3 veces repetido, nos va a quedar 2 elevado a la 3. Es decir, el número 8 es lo mismo que escribir 2 elevado a la 3. También tenemos que observar que hay que hacer el mismo proceso con el número 14. Para poder realizar ese proceso, entonces debemos de escribir lo siguiente. Escribimos el número 14, lo dividimos entre 2, eso nos da 7, y el 7 solamente es divisible entre 7, y eso nos da 1. Por lo tanto, podemos afirmar que el número 14 es lo mismo que escribir 2 por 7. Más adelante, cuando estemos en el proceso de simplificar la expresión, nos vamos a dar cuenta que estos cambios son realmente útiles. De momento, los vamos a realizar dentro de la expresión original. Vamos a tratar de recordar que lo que queríamos era cambiar este número 30 por esta multiplicación, cambiar el número 14 por esta multiplicación y cambiar el número 8 por esta potencia. Entonces, lo primero que vamos a escribir es el paréntesis cuadrado que se encuentra en el numerador de toda esta fracción. Dentro de ese paréntesis cuadrado teníamos una fracción más entre paréntesis, esta fracción que está entre paréntesis. En lugar del número 30, vamos a escribir 2 por 3 por 5. En el denominador teníamos el número 8. En lugar del número 8, vamos a escribir 2 elevado a la 3. Recordemos que esta fracción no tenía solamente esos términos, sino que también teníamos por aquí x a la 8. También teníamos por aquí a elevado a la 3, b elevado a la 2. Todo esto está entre paréntesis, pero esto solamente se escribe para decir que toda esta fracción se está multiplicando por el resultado de esta fracción. Es decir, haciendo el cambio dentro de este numerador, vamos a reescribir la segunda fracción de la siguiente manera. Decía primero 14. Aquí podemos ver que el 14 es lo mismo que decir 2 por 7. Entonces, en lugar del 14 escribimos 2 por 7. Observen que después del 14 sigue y a la 4. Entonces escribimos y a la 4 y cerramos el paréntesis. Fuera del paréntesis tenemos el número 2. Todo eso queda sobre 2x. Y también tenemos por ahí la letra y. Cerramos el paréntesis cuadrado, recordando que está elevado a la 3. Y en la parte del denominador podemos ir adelantando un proceso que es importante. Recordemos que este número 3 es un número que está elevado a la 1. El exponente que está fuera del paréntesis se multiplica por el exponente del número 3. Entonces, esto quiere decir que el resultado es 3 elevado a la 2. Recuerden que 2 por el 1 imaginario del número 3 es igual a 2. Luego multiplicamos el exponente que está fuera del paréntesis por el exponente de la x. Eso nos va a dejar x elevado a la 4. También sucede lo mismo en el denominador. El 7, que en apariencia no tiene exponente, el exponente real que tiene es el número 1. Entonces tomamos el 2 y lo multiplicamos por 1. 2 por 1, 2. Entonces escribimos 7 elevado a la 2.
La y tiene un 1 imaginario también, 2 por ese 1 imaginario, nos va a quedar 2, entonces sería y elevado a la 2. En este punto tenemos que afirmar que la fracción original es igual o tiene el mismo valor que esta otra fracción que acabamos de obtener. También debemos de recordar que lo que hicimos fue cambiar el 30 por esta multiplicación, el 8 por esta otra multiplicación, el 14 por esta multiplicación, y eso debido al procedimiento que habíamos realizado en esta parte. A continuación es tratar de quitar el paréntesis que está en el numerador. Ese paréntesis cuadrado tiene un exponente 3 fuera del paréntesis. Este exponente se debe de multiplicar por los exponentes que hay dentro del paréntesis. Pero aquí tenemos otra potencia más que tiene que ser multiplicada por los exponentes que hay dentro de este paréntesis redondo. Entonces, lo que tenemos que realizar a continuación es este pequeño procedimiento. Por lo tanto, escribimos paréntesis cuadrado, luego vamos a escribir 2 por 3 por 5 por x a la 8, que es el numerador de la primera fracción. En el denominador 2 a la 3, a elevado a la 3, b elevado a la 2, y esto va a ser multiplicado por esta fracción. Pero aquí tenemos un número 2 que va a multiplicar al 1 imaginario que tiene el primer 2 azul. Entonces, eso me quedaría 2 elevado a la 2. También sucede con el 1 imaginario del 7. Por lo tanto, quedaría 7 elevado a la 2. Y también sucede con el 4 que tiene la y como exponente. 2 por 4 es 8. Entonces escribimos y elevado a la 8. En el denominador no se hace porque el paréntesis redondo solamente cubre la parte del numerador. Entonces el denominador se vuelve a copiar completamente igual. Cerramos el paréntesis cuadrado, recordando que estaba elevado a la 3, y en el denominador escribimos lo mismo que teníamos en la expresión anterior. Recuerden que en realidad estamos diciendo que la fracción original es completamente igual a este otro resultado que obtuvimos aquí, esta otra fracción, que también es una fracción algebraica. Continuando, ahora tenemos que tener claro que vamos a multiplicar el número 3 que está en el exponente fuera del paréntesis cuadrado por todos los exponentes que existan dentro del paréntesis cuadrado. Entonces, el resultado que nos quedaría sería más o menos el siguiente. Multiplicamos 3 por el 1 imaginario que tiene este 2, entonces me quedaría 2 elevado a la 3. Luego multiplicamos 3 por el 1 imaginario que tiene este 3, entonces nos quedaría 3 elevado a la 3. Y continuamos así sucesivamente con todos los demás exponentes que existan dentro de la expresión. Por ejemplo, la x quedaría 3 por el 8 que tiene la x, eso nos da 24. Y en el denominador también realizamos el mismo procedimiento, tomamos este 3 y lo multiplicamos por el exponente del 2 y nos quedaría 2 elevado a la 9, a elevado a la 9, b elevado a la 6. Recuerden el 3 del exponente que está fuera del paréntesis cuadrado por cada uno de los exponentes que hay dentro del paréntesis cuadrado. Por lo tanto, en la otra fracción me quedaría, recordemos, este 3 se multiplica por los exponentes que hay en este denominador. El 2 tiene un 1 imaginario como exponente, la x también y la y también. Como 3 por 1 es 3, estos exponentes quedan así. En el denominador vamos a volver a escribir esta expresión completamente igual. Continuando, ahora vamos a realizar la multiplicación entre la fracción que se encuentra aquí y esta otra fracción. Dicha multiplicación va a ser pensando en que en este numerador tenemos como base el número 2 y en este otro numerador también tenemos como base el número 2, lo cual se traduce en que tenemos que escribir la misma base, pero los exponentes, en este caso un 3 y en este otro caso un 6, se deben sumar. 3 más 6 es igual a 9. Luego multiplicamos y a continuación vamos a escribir esta base que es el número 3, pero en este numerador no hay base, por lo tanto lo volvemos a escribir completamente igual porque no sufre ningún cambio al suceder esto. Además tenemos este número 5 y en este numerador tampoco tenemos una base que sea 5, por lo tanto volvemos a escribir 5 elevado a la 3. Luego sucede lo mismo con la x
x elevado a la 24, y también con la y elevado a la 24. Si pueden observar, aquí tenemos y, pero en este numerador no tenemos y. Si la pregunta en este momento es ¿qué sucede con este número 7? Pues simple, lo volvemos a copiar completamente igual porque en este numerador tampoco existe un 7. Recuerden, cuando se multiplican fracciones, estamos realmente multiplicando el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. A continuación, vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Si vemos, aquí la base es 2 y aquí también la base es 2. Entonces multiplicamos eso, lo cual me va a llevar a escribir primero el número 2 y luego sumamos los exponentes. Cuando multiplicamos potencias, se escribe la misma base y se suman los exponentes. 9 más 3 es 12. Igual sucede con la A, pero en este otro denominador no hay A, así que la volvemos a escribir completamente igual. También sucede lo mismo con la B. Y sucede lo mismo con la X y la Y. En el denominador volvemos a escribir todo completamente igual. A continuación nos vamos a concentrar en esta fracción, que es bastante amplia. Si observamos en el numerador existen números que no se repiten en el denominador. Por ejemplo, el 7, que es una base, no se repite en el denominador. Así que entonces lo primero que vamos a hacer es copiar esos números que en el numerador no se repiten. Por ejemplo, el 7 elevado a la 6. Podemos ver que el número 3 tampoco se repite, 3 elevado a la 3. Y el número 5 tampoco se repite en el denominador, entonces escribimos 5 elevado a la 3. Lo demás podemos observar que sí se repite. Trazamos la línea fraccionaria para luego ir trabajando con aquellos términos que sí se repiten. Por ejemplo, el número 2 está en el numerador y también en el denominador. Entonces vamos a decir cuál es el exponente mayor, si el que está en el numerador o en el denominador. Si nos damos cuenta, el 2 que tiene el exponente mayor es el del denominador. Por eso vamos a escribir el 2 en el denominador de la fracción. Restamos 12 menos 9 y el resultado que nos queda es 3. Vamos a ir realizando este mismo proceso que hicimos con el 2 a la 9 y el 2 a la 12 con los demás términos que sí se repiten en el denominador. Entonces vamos a observar que la X se repite en el denominador. Por lo tanto, vamos a decir o nos vamos a preguntar cuál es la X que tiene el exponente mayor. Si observamos bien, la X que tiene el exponente mayor es la que está en el numerador. Por lo tanto, vamos a escribir la X en el numerador. Y luego restamos 24 y 3 y el resultado que nos queda es 21. Recordemos que eso se hace con esta X y con esta X. Luego vamos a trabajar con la Y, porque la Y está en el numerador y también está en el denominador. Entonces observamos que la Y que tiene el exponente mayor es la que está en el numerador y por eso escribimos la Y en el numerador. Restamos los exponentes, 24 menos 3, y el resultado vuelve a ser 21. Eso es con respecto a la Y. Luego en el denominador escribimos todos los que no se repiten en el numerador. Por ejemplo, A elevado a la 9, B elevado a la 6, y como ya habíamos trabajado con esta Y y con esta Y, entonces no volvemos a escribir dichos términos. Vean que esta fracción es la que se relaciona con esta otra fracción, pero en el denominador no hemos hecho realmente nada. Entonces volvemos a escribir exactamente lo mismo. Observen que esta fracción en el numerador no tiene términos que se repitan en el denominador. Por eso no vamos a hacer lo mismo que hicimos para obtener esta fracción. A continuación podemos observar que en esta fracción tenemos una situación particular y es el hecho de que no hay ningún término que se repita en el numerador y tampoco en el denominador. Lo mismo sucede con esta otra fracción. Eso nos lleva a recordar que esto se resuelve multiplicando el numerador de la fracción de arriba por el denominador de la fracción de abajo. Es decir, vamos a multiplicar lo siguiente. También, en un procedimiento como este, se multiplica el denominador de la fracción de arriba por el numerador de la fracción de abajo. Es decir, escribimos, y en este punto nos vamos a recordar de un concepto muy simple que ya inclusive aplicamos al inicio de este video. Y es que tenemos que multiplicar esta potencia por esta otra. ¿Por qué? Porque los dos tienen como base el número 7.
También tenemos que multiplicar esta y por esta y porque los dos tienen como base la y. Y así sucesivamente en todos los términos, tanto del numerador como el denominador. Ok, y a continuación vamos a trabajar primero con el 7 a la 6 y el 7 a la 2. Cuando multiplicamos potencias de igual base, recuerden, se suman los exponentes. Por eso queda 7 elevado a la 8. Recordemos, 6 más 2 son 8. Podemos ver que el número 3 no tiene con qué multiplicarse, entonces escribimos 3 elevado a la 3. El número 5 no tiene con qué multiplicarse, entonces escribimos 5 elevado a la 3. La x tampoco tiene una x con cual multiplicarse aquí, entonces escribimos x elevado a la 21. Sin embargo, podemos ver que esta y sí tiene una y con cual multiplicarse aquí, entonces vamos a escribir y sumamos los exponentes. 21 más 2 es igual a 23. Trazamos la línea fraccionaria y hacemos el mismo proceso en el denominador. Sin embargo, podemos apreciar que en el denominador no hay términos que tengan la misma base. Entonces, simplemente lo escribimos de una forma relativamente ordenada, lo cual sería primero las bases numéricas, es decir, 2 a la 3 por 3 a la 2, y luego las bases algebraicas, es decir, a la 9, b a la 6, x a la 4. Para terminar, siempre vamos a tener que pensar si existen términos en el numerador que se repitan en el denominador. Y podemos apreciar que al menos la base 3 está repetida tanto en el numerador como en el denominador. También podemos ver que la x está en el numerador como en el denominador. Y al parecer estos son los únicos términos que se pueden sumar o restar. Para lo cual, a continuación vamos a empezar a trabajar con el número 3 del numerador y el 3 del denominador. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los términos que no se repiten en el numerador y el denominador se vuelven a escribir, es decir, 7 elevado a la 8 lo volvemos a copiar. Pero seguía el número 3, entonces tenemos que pensar dónde está el exponente mayor del número 3. Y podemos observar que el mayor está en el numerador, porque el 3 es mayor que el 2. Por eso vamos a escribir el número 3 en el numerador. Hacemos 3 menos 2 y el resultado es 1. Pero recordemos que ese 1 es imaginario, no hace falta escribirlo. Luego vemos que el número 5 solamente está en el numerador, en el denominador no está, por lo tanto vamos a escribir 5 elevado a la 3. Vemos que la x está en el numerador y también está en el denominador. Y es por esto que tenemos que pensar cuál es el exponente mayor de la letra x. Para esto nos vamos a recordar que el exponente mayor de la letra x está en el numerador, por eso vamos a escribir la x en el numerador. Restamos 21 menos 4 y el resultado es 17. Vemos que la letra y no se repite en el denominador, así que escribimos y en el mismo lugar que la fracción anterior. En el denominador debemos de tener algo de cuidado. ¿Por qué? Porque ya trabajamos con este número y con este. También trabajamos con esta letra y con esta. Por lo tanto, en el denominador solo nos queda 2 elevado a la 3, a elevado a la 9 y b elevado a la 6. Y con esto estaríamos terminando el procedimiento de la simplificación de la fracción algebraica que propusimos al inicio. Gracias amigos, no se olviden de los 3 pasos básicos de YouTube y también por supuesto estudiar mucho.